Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 9 y nos ha tocado hablar acerca del diseño de un instrumento de evaluación psicosocial dirigido hacia maltratadores. Nuestro grupo está compuesto por Cristian Moisés Cerrito Bernal, Marvin Alberto Díaz López y mi persona, Damaris Elizabeth Serrano Díaz. Para comenzar con la introducción, el presente trabajo de investigación tiene como un propósito principal acerca del diseño del instrumento de evaluación psicosocial dirigido hacia los maltratadores que ejercen violencia intrafamiliar en el departamento de San Salvador durante el periodo de septiembre hasta noviembre del 2022 por parte del equipo número 9 de la asignatura de psicopatología de los grupos sociales 2, grupo teórico 03. Y dentro de toda la exposición vamos a hablar acerca de los objetivos, la justificación, el marco teórico, las hipótesis que nosotros realizamos, la metodología, el apartado de análisis y resultados. Vamos a presentar el instrumento y también vamos a presentar nuestras experiencias y aprendizajes durante todo el proceso de la elaboración. El objetivo de la investigación general de nosotros es diseñar un instrumento de evaluación psicosocial dirigido hacia los maltratadores que ejercen violencia intrafamiliar por medio de una revisión bibliográfica y el acompañamiento de un análisis de profesionales en el área clínica jurídica para determinar las causas, efectos y consecuencias de la conducta psicopática del agresor, así como esos cambios comportamentales al participar en el tratamiento. Nuestros objetivos específicos fueron el analizar los factores sociales y ambientales asociados al desarrollo de los maltratadores que ejercen violencia intrafamiliar. También el identificar los tipos de violencia que llevan a cabo los agresores hacia sus víctimas y crear una guía de entrevista que permita obtener información por parte de los profesionales que integran el Centro de Atención Psicosocial acerca de los criterios e ítems que conforman el instrumento de evaluación en función a la intensidad, duración y frecuencia de los síntomas manifestados por los agresores. La justificación. Con la realización del presente estudio, presentando como producto principal el instrumento de evaluación, se pretende un cambio de conducta abusiva del agresor, al tener en cuenta una serie de criterios ambientales, sociales, personales, que inciden en el desarrollo de personas potenciales de convertirse en futuros agresores, logrando así el aporte de nuevos conocimientos teóricos que expliquen la evolución de la psicopatía de dichos sujetos y el grado de peligrosidad que presentan según las acciones manifestadas en sus víctimas en el área de San Salvador. En cuanto al valor práctico que aporta la investigación realizada acerca de los maltratados de violencia intrafamiliar, es por medio de la ejecución de un diseño de instrumento de evaluación de carácter psicosocial que integra una serie de criterios e ítems, cuya finalidad es como radicar en favorecer a la reinserción social de las personas con antecedentes de violencia intrafamiliar, al igual que la reducción de su conducta agresiva hacia sus víctimas. Y por último, en cuanto al valor metodológico que integra el instrumento de evaluación, se refleja en el diseño de la guía de entrevista utilizada para recopilar la información. Esta facilitó como los aspectos importantes tales como la historia personal del agresor, también las variables sociales y características ambientales relacionadas a la formación de un maltratador. Nuestro marco teórico. La violencia humana es un problema de tal magnitud que en varios países lo consideran como un problema de salud pública. Por estas últimas 2 décadas ha tenido como un incremento bastante significativo. Debido a ello se explica el importante número de proyectos de investigación
que se orientan al esclarecimiento de las causas de esta forma de comportamiento. El maltrato en el hogar tiene como punto esencial su calidad de ser invisible, es decir, la sociedad esconde lo que no quiere ver. En una sociedad donde se difunde como la democracia, también la igualdad, se puede decir que entre sus miembros no existe como la posibilidad de algún tipo de violencia, lo que se considera como el seno de la misma, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, la mujer que es víctima de violencia intrafamiliar se excluye de la sociedad por ese temor de las consecuencias negativas por parte de su pareja. Y esto hace que pierda como el contacto con la sociedad y lo que hace que ellas como queden estancadas en ese círculo o el entorno de la violencia. Además, dichas víctimas tienen como reacciones de decaimiento y falta de energía, lo que en ocasiones, como al verse como víctimas de algún tipo de violencia física, de golpes y todo eso, por no querer verse así ante la sociedad, evitan salir y solicitar apoyo. Actualmente, en algunos casos, y de acuerdo a los valores y pautas sociales y familiares, se asigna a la mujer un sometimiento y una sanción por incumplimiento del rol de pareja, y una costumbre es ser maltratadas como destino asignado a la mujer. La violencia contra la mujer es la más común, como la ocasionada por su pareja, es decir, por su pareja masculina. Y se refiere a cualquier como comportamiento dentro de una relación íntima, ¿verdad? Que cause daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación. En El Salvador se viven a diario cientos de casos de violencia, la cual puede presentarse en diversas formas y en cualquier estrato social. Los efectos de la violencia intrafamiliar repercuten en la misma persona, ¿verdad? En sus relaciones interpersonales, en el rendimiento académico y en el rendimiento laboral, dejando huellas imborrables que permanecen a lo largo de toda su vida. También el problema de la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica en El Salvador es que ya no puede conceptuarse como un problema de cuestión privada o individual, sino que es necesario buscar como soluciones que sean válidas y rápidas para minimizar la violencia en cada hogar del territorio salvadoreño. Las consecuencias de la violencia intrafamiliar repercuten en muchos aspectos y uno de ellos es la salud del sujeto pasivo, que es la víctima, que muy pocas veces es tocado en nuestro medio, teniendo consecuencias muy serias y de distinto tipo. Por un lado están las lesiones físicas y por el otro están las lesiones emocionales. Ambos factores limitan su crecimiento personal y también como la integración a la sociedad, como seres productivos, completos y en plena posición de sus capacidades. Al indagar sobre las causas de la violencia intrafamiliar, también es importante como identificar la disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros y los cambios en su comportamiento o actitudes mentales, ¿verdad? Y por eso es que están los efectos de la violencia intrafamiliar, que pueden ser clasificados en efectos psicofísicos, que son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos en un mismo acto. Los psíquicos hacen referencia a la baja autoestima o a ese estrés emocional debido a las tensiones que son productos del maltrato. Y los físicos son los que se manifiestan de manera de fracturas, moretones, quemaduras, etc. Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos, los cuales generan la marginación, la exclusión y la violación de derechos fundamentales de las víctimas. Nuestros antecedentes, tenemos entre algunas investigaciones realizadas por los autores, se encuentra la de Según Haliri, en el 2016, en su estudio que llevaba por nombre Influencia de la violencia familiar en el nivel de autoestima de los estudiantes.
como resultados obtuvo de que establecen que el 73.3% de los estudiantes indicaron sufrir violencia intrafamiliar en niveles bajos. Esto quiere decir que el estudiante se siente como manipulado, se siente excluido y vive momentos estresantes al presenciar como las peleas en el hogar o empujones, aislamiento, desprecios y situaciones humillantes. También Gomero en el 2017 en su trabajo de investigación que lleva por nombre La violencia familiar y el rendimiento académico en el área de comunicación, obtuvo los resultados que indicaban que la violencia intrafamiliar estuvo relacionada directamente con el rendimiento académico en el área de la comunicación. Lo mismo sucede con las dimensiones de violencia física, violencia psicológica y acoso sexual. En nuestro país, la violencia intrafamiliar es objeto de una legislación especial llamada Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la cual en el considerando 3 establece que la violencia cometida por o contra alguno de los miembros de la familia constituye una agresión constante al derecho a la vida libre de temor, a la integridad física, psíquica, moral y sexual de las personas humanas y de su dignidad y seguridad. Los procesos de violencia intrafamiliar tienen como objetivo detener de manera inmediata el conflicto y vulneración de derechos que provocan daño o sufrimiento entre los miembros de una familia, así como prevenir hechos de violencia intrafamiliar, aspirando eventualmente a erradicarla. Por ello, las medidas de protección constituyen una de las herramientas legales que el juzgador debe de aplicar y que se encuentran reguladas en el artículo 7. Como solo voy a mencionar algunas, que es como orden judicial a la persona agresora, debe de abstenerse de hostigar, perseguir e intimidar, y también a las personas intervinientes de los hechos de violencia denunciados de abstenerse de realizar actos de hostigamiento, intimidación, provocación, amenaza u otros semejantes que pueden dar lugar o propicien la violencia intrafamiliar. En El Salvador se reconocen 4 formas de violencia intrafamiliar y estas están establecidas en el artículo 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y son la violencia psicológica. Según la ley y en el artículo habla de que la violencia psicológica es como la acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta. También la humillación, el aislamiento o cualquier otra conducta o omisión que produzca un perjuicio en la salud psicológica de la persona. Dentro de la violencia física están como las acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona. La violencia sexual es las acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexualizados físicos o verbales o a participar en ellos mediante la fuerza. La intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Y la violencia patrimonial es como la acción u omisión de quien afecte o impida la atención adecuada a las necesidades de la familia o algunas de las personas. ¿A qué se refiere la presente ley? Daña, pierde, destruye, retiene, distrae o se apropia de objetos, instrumentos o bienes. Además de los tipos de violencia, también existen las fases del ciclo de la violencia propuestos por Walker en el 2017, las cuales son la fase de tensión. En este periodo, las expresiones de violencia pueden incluir insultos y un conjunto de demostraciones que no son como considerados por la víctima y el agresor como extremas.
En esa fase la víctima va a intentar como calmar al agresor y hacer que cosas que no lo molesten, bajo la falsa suposición de que su acción o inacción logrará como controlarlo. Dentro de la fase de agresión, en esta etapa, como ocurre el hecho considerado extremo por parte de la víctima y del agresor. La tensión va aumentando y los límites de las conductas consideradas no extremas se reducen y generándose un incremento en el número de y tipos de situaciones de violencia física, psicológica y sexual. La fase de calma o remisión en esta fase también es denominada como luna de miel. Desaparece como la violencia y la tensión. El agresor va a utilizar esas estrategias de manipulación como afectivas, o sea, diciéndole a la víctima, mira, ya no lo voy a volver a hacer, le da regalos, le promete muchas cosas, le pide perdón, con el fin de que la víctima permanezca junto con el agresor y no lo abandone, argumentando como ese arrepentimiento que él siente de haberle hecho tantas cosas y que pueda ser como sincero. En este momento supone un refuerzo positivo para que la víctima continúe en la relación, llegando a creer que la persona agresora va a cambiar. Y en la fase de alejamiento o separación temporal, en esta fase la víctima busca ayuda a instancias, ¿verdad? Ya sea incluyendo familiares, amigos o centros de ayuda. Esta fase es considerada muy importante ya que la víctima adquiere información y realiza actividades que pueden ayudarle a enfrentar el problema. Además, generalmente evalúa opciones en términos legales de atención psicológica y alternativas económicas, entre otras. Para hablarte acerca de los factores relacionados a la violencia intrafamiliar, son generadas por motivos y condiciones que entre ellas tenemos la desigualdad de género, que puede ser la cultura, la familia y la sociedad, que juegan un papel muy importante, ya que de ellos se adquieren las ideas, las creencias, los valores sociales que forman el comportamiento del ser humano. Es decir, tanto como el agresor como la víctima tuvieron diferentes estilos de vida. También vivieron diferentes situaciones en su niñez y adolescencia que fueron creando su personalidad. Las condiciones socioculturales, como puede ser el nivel de educación de la persona, su situación económica, que hace a la víctima volverse dependiente de su cónyuge para poder desenvolverse en la sociedad. Las relaciones conyugales son la incompatibilidad de caracteres, la incapacidad para enfrentar problemas y solucionarlos de una manera adecuada, la falta de comunicación entre los cónyuges y otros factores que crean conflicto en la pareja y desencadenan la violencia. Los conflictos familiares es la capacidad de la pareja en manejar los conflictos familiares. Puede ser como la falta de comprensión hacia sus hijos o problemas de la familia de cada cónyuge, como la influencia de los padres en la pareja. Los trastornos psicopatológicos son patologías adquiridas por antecedentes de violencia, por antecedentes de abuso o malos tratos vividos por el agresor y que desencadenan violencia hacia su pareja. Y por último, el abuso de alcohol y sustancias psicotrópicas, que es como el consumo de sustancias y alcohol excesivo del cónyuge, que producen efectos negativos y son factores desencadenantes para la violencia doméstica. Buenas tardes, compañeros, licenciado. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco acerca de las principales teorías psicológicas presentes en el respectivo tema que nos corresponde. Y de acuerdo a Bandura, en el 73, él postula
que la conducta violenta se ve influenciada por la influencia de factores biológicos que la experiencia directa y el aprendizaje observacional, es decir, cómo la persona a lo largo de su vida va adquiriendo este tipo de estímulos, los va desarrollando y de esta manera los va planteando para poder ser un aprendizaje recíproco en estos tres factores que lo puedan pues determinar la conducta de la persona en este caso, ¿verdad? También está la teoría de Braunfisch-Brenner en el 87, perdón, que expresa lo siguiente: durante toda la vida se producen cambios de transiciones ecológicas y toda la transición es a su vez una consecuencia instigadora de los procesos de desarrollo de la violencia. Es decir, para él, por medio de este aprendizaje a lo largo de la vida que se va presentando a nivel de transiciones ecológicas, es como de esa manera se va desarrollando y se va haciendo presente en la vida del niño, joven y adulto, ¿verdad? La siguiente, por favor, Damari. Ahora bien, para Seligman en el 75 presenta que la teoría de la indefensión aprendida permite explicar los cambios psicológicos responsables del mantenimiento de la mujer maltratada con una relación violenta. Es decir, como la mujer por medio de estas reacciones o por medio de estas conductas es inmersa y condicionada a estar presente y a estar manipulada por esa situación, ¿verdad? Y también, por último, tenemos a Eisen y Fishman en el 75, que igualmente en la teoría de la acción razonada expresan que la mujer puede percibir que salir de la relación abusiva tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Si bien ella se hace consciente de la situación, ella es la única persona que puede decidir. En este caso hablamos de las mujeres que son víctimas, ¿verdad? Victimarias, perdón. Víctimas o victimarias en este caso. Ellas son las únicas que perciben lo positivo, lo negativo, y de acuerdo a eso son conscientes de poder tomar decisiones. La siguiente diapo, por favor, también. Ahora bien, nosotros para realizar esta investigación tuvimos a bien o tuvimos pues la facilidad de poder contactar con las encargadas de estas unidades que nos facilitaron cierta información para poder nosotros elaborar criterios que formen el instrumento de evaluación. Para ello, los criterios se exponen, fueron seleccionados para realizar el instrumento de evaluación dirigido hacia los maltratadores debido a una gran importancia acerca de cómo determinar el grado de peligrosidad que presentan a sus víctimas e identificar el tipo de intervención que se necesitan. Para ello, nosotros optamos elegir la impulsividad, la ansiedad, la autoestima y los roles de género, que más adelante los vamos a detallar de manera pues unificada en cada uno de estos, ¿verdad? La siguiente, por favor, Damar. Para esta investigación también nosotros nos planteamos diferentes hipótesis, pero la hipótesis general sería entonces, a mayor efectividad en el diseño y ejecución del instrumento de evaluación psicosocial dirigido hacia los maltratadores que ejercen violencia intrafamiliar en el departamento de San Salvador, será mayor la tendencia de corregir su conducta inadaptada y la garantía de una inserción social y familiar satisfactoria, ¿verdad? La siguiente, por favor, Damaris. Para ello tenemos la metodología de investigación. Para desarrollar esta metodología con las personas que nos facilitaban la investigación, pues se hizo un diseño de estudio, ¿verdad? Y dice lo siguiente: el diseño de estudio para realizar el programa de intervención psicosocial ha sido de tipo no experimental transversal, es decir, se utiliza este tipo de investigaciones para poder observar y analizar un momento exacto en la realidad de una persona y así abarcar diversos grupos o muestras del estudio. Ahora bien, para esto, elegimos a los maltratadores que ejercen violencia doméstica sobre sus víctimas. Se analizaron y observaron tal y como se presentan en el contexto natural que ellos viven de los individuos participantes en la investigación, es decir, que ninguna de las variables fue manipulada para poder desarrollar la investigación, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahora bien, el enfoque de estudio. Este enfoque será cualitativo, de tipo cualitativo, con el fin de recolectar datos para construir un instrumento de evaluación para el abordaje de la problemática. Y el tipo de estudio será descriptivo correlacional con propuesta metodológica para el abordaje de la intervención de la problemática. La siguiente, Damaris, por favor.
Ahora bien, para la población y muestra, el objeto de estudio estuvo constituida por hombres adultos mayores de 18 años que se encuentran imputados o condenados por el delito cometidos en contra de sus parejas mujeres, en este caso son mujeres, en un contexto de violencia intrafamiliar, siendo intervenidos en el Centro de Asistencia Psicosocial CAPS, que es el juzgado, en donde se encuentran desarrollando actualmente programas a fines de la problemática abordada, ¿verdad? Es decir, en este caso nosotros nos dirigimos a ese lugar que más adelante se los vamos a detallar de manera más amplia. Por la naturaleza de la investigación se trabajó con una muestra no probabilística de carácter intencional, es decir, que la selección no muestra, la selección elegida no fue al azar. En este caso, el criterio de selección se basó en las personas que han tenido que enfrentar a la justicia por cargo de violencia intrafamiliar, ¿verdad? En este sentido, ya que es la causa principal relacionada a las características que nosotros necesitamos para desarrollar la investigación. La siguiente, Damaris, por favor. Ahora bien, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, en este caso, fueron la observación directa, que fue muy importante para poder desarrollarla. Este método se desarrolló para el diseño del instrumento de evaluación bajo la supervisión de los profesionales del CAPS, con ayuda de ellos. A continuación se mencionan algunos de los indicadores observados en los agresores, como por ejemplo lo que les mencionaba anteriormente, la ansiedad, actitudes desafiantes, emociones negativas, resistencia al cambio, timidez, inseguridad y apatía. No les voy a ampliar mayor cosa de estos indicadores, puesto que ya los hemos conocido de alguna manera y los hemos estado estudiando, ¿verdad? Ahora bien, para la guía de entrevista, elaborada con un previo a la visita al centro judicial para entrevistar a los profesionales del CAPS, está conformada por 15 preguntas abiertas en donde se abordaron los temas relacionados a las funciones en la unidad especializada, los protocolos a seguir en los casos jurídicos, los tipos de agresores, las perspectivas teóricas, los parámetros que indican psicopatía, los factores psicológicos de los agresores, las predicciones de reincidencia del delito, la historia de vida y los rasgos de personalidad. Toda esta información proporcionada ayudó a realizar el instrumento. En buena parte, pues, pudimos desarrollar este instrumento, esta guía de entrevista con ellos y poder de esta manera no solo pues desarrollar el instrumento o la entrevista que teníamos, sino que conocer un poco más acerca del punto de vista que ellos tenían acerca de de este trabajo y cómo ellos trabajan de la mano, como para poder conocer a los agresores y de esta manera poder decir esto y esto, eso es lo que caracteriza este tipo de población, ¿verdad? La siguiente, Damaris, por favor. Ahora bien, para el procedimiento, el diseño de un instrumento fue dirigido hacia los maltratadores en un recurso técnico para facilitar la evaluación de los agresores que ejercen violencia intrafamiliar y se encuentran en calidad de imputado en un proceso judicial. Para ello, pues, las personas llegaban referidas de la fiscalía o de las cortes, ya con su sentencia o a cumplir su sentencia para poder realizar este tipo de trabajo social con ellos, ¿verdad? A continuación se detallan los pasos a seguir para la elaboración y ejecución del instrumento de evaluación. La siguiente, además. Ahora bien, el instrumento de evaluación dirigido a los maltratadores que ejercen violencia intrafamiliar. Para ello, este instrumento de evaluación está dirigido hacia los maltratadores mayores de 18 años, personas adultas que poseen un proceso jurídico vigente en calidad en imputado y residen en el área de San Salvador. Dicho instrumento tiene como misión abordar la problemática de la violencia intrafamiliar que han sido señalados los sujetos y que muestran y generan una reinserción social y familiar de los participantes. Esto les permite a ellos la inserción, no solamente el hecho de poder cambiar esta conducta, ¿verdad? Sino que de qué manera pueden ellos incorporarse a su trabajo, a su familia, a su vida de pareja, en fin. El instrumento de evaluación está conformado por 4 criterios a evaluar, los cuales son la impulsividad, con 7 ítems relacionados a este, ansiedad, que corresponden 9 ítems, autoestima con 5 ítems y roles de género con 16 ítems, que creeríamos que son los más destacados en cuanto a la opinión de los profesionales de la salud mental.
Cada criterio mencionado posee una serie de ítems que evalúa al agresor, cuya información es de gran importancia en la interpretación de los resultados y los parámetros adecuados para su diagnóstico y posterior intervención, teniendo un total de 37 ítems desarrollados con estos profesionales. Al momento de aplicar el instrumento de evaluación a los maltratadores, el sujeto debe realizar de la manera individual bajo la supervisión de un profesional, ¿verdad? Es decir, no se puede pues solo dejar entregar el instrumento y poder decir que ellos lo van a desarrollar, sino que tiene que ser siempre en acompañamiento mutuo, ¿verdad? Es decir, la persona encargada tiene que ser la que vigile y observe y clarifique, pues si hay alguna duda acerca de esto. La siguiente, Damaris, por favor. Para ello se entregó el primer avance el día 28 de septiembre. Se llegó al acuerdo de una asesoría grupal diseñar solamente un instrumento de evaluación dirigido a los maltratadores que ejercen violencia intrafamiliar en lugar de un plan de intervención. En la asesoría nosotros recibimos esta pues indicación que nos permitió elaborar un instrumento de evaluación, más no una intervención por el grado de necesidad o la forma de trabajar con este tipo de población, ¿verdad? Con base en las observaciones realizadas por el docente encargado, se realizó la guía de entrevista conformada por 15 ítems previa a la visita al centro judicial. Él, pues sí, se nos dio el visto bueno y se nos modificó el instrumento que nosotros teníamos planteado y de esta manera pudimos asistir al centro judicial. El instrumento se realizó con la ayuda y asesoría del profesional encargado del Centro de Atención Psicosocial CAPS, es decir, por 3 psicólogas expertas en la temática. Ahora bien, una vez abordado el instrumento por los profesionales, fue presentado al docente responsable de la cátedra de psicopatología de los grupos sociales 2. Ahora bien, se elaboró un análisis e interpretación de los resultados y los últimos capítulos solicitados para la entrega de este informe y de esta investigación, ¿verdad? Y para ello se presenta un video creativo, o sea, esto que estamos realizando, para poder clarificar un poco acerca de la investigación y este instrumento de evaluación que va a permitir la inserción de este tipo de población, ¿verdad? La siguiente, Damaris, por favor. Vamos a hablar también un poquito acerca de las cuestiones éticas en cuanto a poder realizar esta investigación, ¿verdad? Puesto que este instrumento de evaluación se realizó en el Centro de Atención Psicosocial CAPS. Luego verán las imágenes acerca de este trabajo, bajo la supervisión de profesionales altamente calificados y respaldados por la Junta de Vigilancia para la Profesión de Psicología. Los profesionales de la salud mental deben proporcionar los medios adecuados que garanticen los derechos a los usuarios, tales como la confidencialidad, muy importante durante todo el proceso de formación para nosotros y para atender al usuario, no emitir juicios o tener prejuicios acerca del trabajo que estamos realizando con ellos. Respeto por las experiencias, ideas y sentimientos del imputado, es decir, lo que nosotros ya conocemos y lo que nosotros vamos a realizar es fuera de todo esto, ¿verdad? Siempre buscando el bienestar y la objetividad hacia la persona, pues, encargada de trabajar con ella. Al mismo tiempo que se coordina el apoyo de otros servicios necesarios en la relación al sistema judicial, cuyas medidas son establecidas bajo el amparo de la ley. Es decir, no se puede realizar ninguna actividad fuera del orden de lo que se ha establecido, de los acuerdos que se han llegado y del convenio que tenga, siempre buscando el bienestar de la persona pues, que recibe el tratamiento. La siguiente, Damaris, por favor. Para ello, vamos a hablar de cómo se analizaron y procesaron los datos. Mi compañero continúa con la exposición. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y licenciado. Es un gusto estar acá con ustedes. Yo continuaré con nuestra presentación específicamente en cómo se analizaron y se procesaron los datos. Específicamente, la manera en cómo se procedió al análisis de información obtenida por medio del instrumento de recolección de datos diseñado, que es por medio de la guía de entrevista de 15 ítems, fue por medio de la selección de los criterios más destacados de las experiencias de los maltratadores hacia sus víctimas, compartidos por los profesionales encargados del Centro de Atención Psicosocial, entre sus siglas CAPS, entre los cuales destacan los tipos de violencia que llevaban a cabo, la descripción de los hechos con base a su conducta, la frecuencia, la intensidad y la duración de sus actos, entre otros factores en los cuales
nos estimaron convenientes para poder abordar y analizar los datos que fueron reflejados producto de nuestro instrumento de evaluación dirigido hacia los maltratadores. Siguiente lámina. Ahora bien, hasta este punto hemos llegado a una parte muy importante que es el análisis y presentación de resultados. Como dando una pequeña retroalimentación, nosotros, como Grupo 4, hemos elaborado un instrumento de evaluación dirigido hacia maltratadores que ejercen violencia intrafamiliar en el departamento de San Salvador, específicamente con la unidad del Centro de Atención Psicosocial, que es amparado bajo la Corte Suprema de Justicia en los diferentes juzgados. Cabe destacar de que nosotros, delimitando el tema de la violencia intrafamiliar, cuyo fenómeno social es muy amplio y extenso, nosotros solamente vamos a tocar la parte de evaluación, es decir, todo el aspecto de diagnóstico y la interpretación queda limitado precisamente porque nosotros queremos y hemos construido un instrumento para poder facilitar todos los resultados en los cuales los agresores presentan unos tipos de perfiles específicos en los cuales se pueden agregar diferentes variables que nosotros podemos llegar a investigar en profundidad, y entre las más significativas se encuentra la agresividad y también el grado de peligrosidad que representa en relación a sus víctimas. Esta investigación, con base a los datos obtenidos en la aplicación de una guía de entrevista y con la información brindada por la licenciada Lidia de López, quien es la coordinadora del Centro de Atención Psicosocial CAPS del Centro Judicial de Ciudad Delgado al cual nosotros asistimos, se ha recopilado datos generales acerca del proceso que se realiza en este departamento. En cuanto a las funciones que realiza como coordinadora CAPS, es la de administrar dicho departamento, el cual incluye una unidad de salud mental, en la cual dentro de esta se realiza psicoterapia grupal. Además se hace una revisión de informes, el ingreso de casos, así como una revisión de peritajes psicológicos. Bien, en este momento les voy a empezar a contar una historia en la cual cómo fue que pasamos de una guía de entrevista a la visita de los profesionales, y cómo después de la visita de los profesionales nosotros nos reunimos para poder hacer ese instrumento, detallar los criterios, los ítems, y ya después de revisarlo, de volverlo a revisar con los profesionales, fueron aprobados y hemos tenido como resultado este instrumento de evaluación psicosocial dirigido hacia maltratadores. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden recordar y hacerla al final, o la pueden escribir en este momento durante la presentación en el chat para que nosotros como grupo las contestemos al final. Cabe destacar de que a medida vayamos avanzando, pongan mucha atención precisamente porque les voy a explicar cada uno de los ítems que engloban los criterios y los criterios que conforman específicamente nuestro instrumento de evaluación psicosocial. Siguiente lámina. De acuerdo. Específicamente, hemos extraído estos apartados porque ya son citas literales de acuerdo a los profesionales que nos asistieron en la unidad de atención psicosocial, que fueron personas que trabajan en el juzgado de paz en Ciudad Delgado, y ellos afirman lo siguiente. Dentro de los protocolos que realizan en CAPS al momento de ingreso de los agresores es apoyar a los juzgados de paz en todo San Salvador, por medio de la revisión de la denuncia y la evaluación que se realiza para conocer si los casos requieren tratamiento o un peritaje. Además, al momento de la intervención existen grupos de psicoterapia que son mixtos, es decir, grupos compuestos con mujeres y hombres que son agresores. Y aquí me gustaría citar algunas palabras de el licenciado Córdoba, que es el que da personalidad, pero es especialista en la materia de psicoterapia familiar, en la cual dice de que los movimientos feministas no son los responsables de los cambios en cuanto a la garantía de derechos contra las mujeres, sino
que es el hecho de que la mujer ya se está insertando al mundo laboral y al modelo productivo del sistema capitalista, lo cual adquiere bienes y servicios, y es por ello de que como una persona ya está recibiendo todo ese tipo de condiciones, por lo cual es común ver a los hombres, también en un pronóstico podemos afirmar de que en 30 a 40 años vamos a ver un equilibrado número de agresores, tanto hombres como mujeres, precisamente porque ahora ya son las mujeres en las cuales están empoderándose en cuanto a insertarse al mundo laboral, están adquiriendo medios y servicios, y por ello al consumirlos están también en la misma condición de los hombres en cuanto al poder económico y el sostenimiento de sus familias. También, los resultados obtenidos con la licenciada Gloria Elizabeth de Hernández y la licenciada María Araceli Linares Palacios, que ellas son las dos encargadas de intervenir a agresores, porque en la unidad de atención psicosocial existen 4 profesionales, a excepción de la coordinadora, 2 personas que intervienen a víctimas y 2 personas que intervienen a agresores. Específicamente nosotros solo entrevistamos a la coordinadora porque es la jefa de toda la unidad, pero también a las 2 profesionales que son las que específicamente atienden a la población de nuestra investigación. Son las psicólogas encargadas de la evaluación e intervención de los agresores. Ambas tienen más de 8 años laborando dentro de la institución, y dentro de alguna de sus funciones se encuentra la realización de peritajes psicológicos, tratamientos psicológicos en casos que son referidos por los jueces de paz, juez de instrucción o los de vigilancia. Parte de los requisitos de dichos casos es que sean referidos por los juzgados, y es aquí donde nosotros entramos al centro judicial integral, en el cual yo en lo personal yo nunca había entrado a un centro judicial, y al entrar pues nos revisan las mochilas, pasamos por un detector de mentales, tenemos que dejar nuestra firma con DUI, y también debemos de especificar hacia qué venimos, si venimos a asistir a alguna audiencia programada, o si se va a asistir a un juicio. Y ahí en las pantallas están programadas todos los casos que se van a desarrollar en cuanto a juicio de preliminar, instrucción o de sentencia. Y el centro de atención psicosocial queda en la última planta, específicamente en el 5.º nivel. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. De acuerdo a las estadísticas que manejan dentro del Centro de Atención Psicosocial acerca de las edades de los agresores, se tiende que varía entre los 20 a los 60 años, pero la población más alta es de los 30 a los 40 años, siendo la mayor del sexo masculino. Para poder brindar atención dentro de esta institución se requiere primeramente que sea referido por un juez, el cual ordena que se debe dar tratamiento al imputado. Se realiza una evaluación de pretratamiento donde se evalúa la impulsividad, ansiedad y agresividad. Con la información que se obtiene se realiza un informe y luego se ubica dentro de un grupo de psicoterapia, o dependiendo de los casos se realiza terapia individual. Es decir, de que una persona no puede llegar así por deliberadamente a querer recibir asistencia psicosocial. No, aquí ya estamos hablando de un tema serio, y por eso es de que se vincula la ciencia de psicología clínica con la jurídica, y en relación a otras disciplinas que van en, en, en mayor efectividad para que este tipo de procesos sigan un curso específico, y es el hecho de que estas disciplinas ya intervienen a los agresores. Es decir, de que el juez, ya sea de paz, de instrucción, de sentencia o preliminar, ordena, e incluso el defensor por parte del imputado, al cual se es acreedor de un delito de violencia intrafamiliar, esta persona puede solicitar al juez que, con ayuda del centro de atención psicosocial, pueda venir a mejorar
su condición de imputado o reducir la sentencia en el caso que sea válido. Precisamente porque lo que se busca es intervenir al agresor y que este agresor no venga a reincidir en su misma conducta violenta y tenga mayor convivencia con la víctima. Digo esto precisamente porque muchas veces la relación sentimental entre el agresor y la víctima es muy fuerte y específicamente no se puede dar una solución tan simple como el hecho de que las personas se separen y que ya se terminó toda la violencia, sino que muchas veces en cuanto al contexto sociocultural, el ambiente familiar, toda la historia de vida, toda esa aglomeración de factores en los cuales específicamente van en relación a la pareja tanto de víctima y de agresor, es tan compleja que simplemente muchas veces se necesita mayores estrategias para poder afrontar esto de manera efectiva. También, debido a la pandemia por COVID-19, dentro del Centro de Atención Psicosocial tomaron como estrategia para evitar contagios que los grupos de psicoterapia que antes estaban compuestos por 15 personas se redujeran a la mitad a pesar de que exista mucha demanda dentro del departamento. Sabemos de que hay estudios que todavía se están consolidando de que mientras hubo todo ese encierro, muchas personas sufrieron altos índices de violencia intrafamiliar, ya sea las personas vulnerables como los de la tercera edad, los niños, en especial también las mujeres, precisamente porque todos estaban bajo esa incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, al mismo tiempo de que se le agregan otros agresores como lo es el aspecto económico, el hecho de un duelo no resuelto, porque muchas personas simplemente murieron y lamentablemente no hubo ese rito de duelo que es muy necesario, solamente los enterraron y no se sabe específicamente si esas personas están o no están en ese lugar. Entonces, toda esa serie de complejos factores es lo que reincidió en cuanto a la alza de los casos de violencia intrafamiliar. Siguiente lámina. Muy bien, en cuanto a las áreas que evalúan los profesionales de psicología para poder dar tratamiento es el autoestima como primer factor importante. Ajustes de pareja, impulsividad, ansiedad y dependiendo de las características del grupo de la persona, se evalúan también los roles de género. Es aquí en el momento de nosotros desarrollar la guía de entrevista y al momento de estar platicando con los profesionales, es aquí donde surgió que los 4 criterios que iban a componer nuestro instrumento iban a ser la impulsividad, la ansiedad, la autoestima y los roles de género. Por otra parte, es importante destacar, según la experiencia dentro de la institución acerca de la predicción de riesgo o de la reincidencia que el agresor cometa el delito nuevamente, es muy alta, ya que existen muchos factores dentro de la tipología de la violencia intrafamiliar, como lo es la codependencia emocional de la pareja, el lugar donde residen, las familias que no se desintegran por los hijos, entre otros. Otros factores por los cuales se ve el reingreso de los agresores son porque no completaron su tratamiento o porque las agresiones fueron cometidas merecían prisión por su gravedad. Es decir, de que las personas en las cuales, mm, por ejemplo, el abogado defensor de un imputado solicita al juez de que la intervención del centro de atención psicosocial sea para su cliente, esta persona, por medio de los profesionales, evalúan en un peritaje si puede venir a ayudar para que reduzcan la condena o que en lo mejor de los casos lo absuelvan de los cargos de violencia intrafamiliar. Por lo general esto no sucede precisamente porque entre agravantes y atenuantes en la en esta etapa de instrucción, muchas veces el juez determina de que hay muchos
pruebas en donde él sí cometió un delito, sobre todo en los casos en donde se ha visto que la víctima ha sufrido múltiples tipos de violencia y algunos lamentablemente han terminado en feminicidio. Siguiente diapositiva. Muy bien. Otros factores que estudian los profesionales de la psicología del CAPS es la historia de vida del agresor, su red de apoyo, en los casos en que las personas consumen alcohol y drogas, se apoyan con el hospital psiquiátrico, el cual brinda asistencia o seguimiento del uso de dicha sustancia. También cuando nos referimos a que la persona no sigue su tratamiento, es específicamente porque CAPS trabaja con diversas instituciones a nivel de salud pública y se apoya específicamente con el hospital psiquiátrico, porque se han dado los casos, no es muy frecuente, que muchas veces las personas ya tienen diagnosticadas un cuadro clínico en dicho hospital. Se han visto casos poco y muy poco frecuentes en los cuales los agresores parecen trastorno bipolar, trastorno de esquizofrenia y también otras psicopatologías en las cuales ya requiere como una intervención psiquiátrica. También a los profesionales se les preguntó si desde un enfoque victimológico todos los elementos del centro de atención psicosocial, los que considera más importantes dentro de un agresor, es por medio de un enfoque biopsicosocial, es decir, de que su entorno social en donde se considera la denuncia, el punto de iceberg, precisamente porque después de ahí existe todo un historial de violencia que aún no se conoce por el profesional, además de también tener en cuenta la participación con otros grupos, el consumo de drogas, también los grados de reincidencia, algunos factores que pueden ser más considerantes en un agresor a comparación de otros. Entonces, toda esa dinámica que engloba este tipo de psicopatología que presentan estos sujetos se ve complejizado más que todo porque no existen por el momento instrumentos aquí en el país realizados por los profesionales que cumplan los criterios de confiabilidad y validez, y que si los hay todavía se necesitan estudios para poderlos validar completamente y así estandarizarlos para poder específicamente evaluar a este tipo de agresores. Y nosotros como grupo hemos brindado una propuesta en la cual se necesita estudiar mayor a profundidad para que una vez lograda su estandarización pueda ayudar para la sistematización de diferentes perfiles y también en relación a otras variables. Siguiente lámina. De acuerdo. En cuanto a los agresores, se han encontrado rasgos de psicopatía y dentro de los más comunes está una desaproporcionada agresividad. También se presenta la celopatía, las personas con trastorno bipolar, que es en una reducida frecuencia, también el consumo de sustancias psicotrópicas y en los casos muy inusuales se han identificado maltratadores que padecen esquizofrenia. Además, existen desórdenes de personalidad narcisista y antisocial, los cuales se les brinda terapia individual y también algunas personas llegan con un diagnóstico por medio del hospital psiquiátrico o medicina legal. Es preciso destacar de que en cuanto a los trastornos de personalidad narcisista y antisocial, son los más comunes que se ven en los agresores y los profesionales manifiestan una gran dificultad de trabajar con este tipo de perfiles precisamente porque ellos no reconocen de que lo que están haciendo es dañar a la víctima, sino que es un trato cotidiano que ellos lo han interiorizado y lo manifiestan de esa manera. Por otra parte, y esta es una de las preguntas que surgió y que no estaba en la guía de entrevista y que me pareció muy importante, porque al ver toda esa perversidad por parte de los agresores en cómo tratan a sus víctimas, y los profesionales deben de tener una gran ecuanimidad para no verse afectados y que no se reproduzca la contratransferencia que vimos en psicología clínica,
Es importante que los profesionales de psicología a cargo de la psicoterapia grupal para los agresores deben de tener herramientas de autocuidado. Y es ahí donde yo personalmente le pregunté a los profesionales, ¿qué estrategias son las que ustedes implementan como unidad para poder tener esa solvencia moral, también toda esa capacidad y que no el desgaste psíquico no sea tan predominante al estar recibiendo casos tras casos durante todo el año, ¿verdad? Y es ahí donde ellas me manifestaron de que todas esas presiones, que las presiones que llevan y lo realizan por medio de estrategias de autocuidado, la discusión de casos, que es muy importante entre ellas, y también la psicoterapia. Es decir, de que todos los profesionales no estamos exentos de tener un proceso abierto de psicoterapia, precisamente para salvaguardar nuestra salud mental. Y si nosotros estamos en óptimas condiciones, podemos ejercer nuestra profesión sin mayor dificultades, teniendo altos niveles de efectividad en el ejercicio de la misma. Siguiente lámina. Por último, cabe destacar que la licenciada Lidia de López y la licenciada María Araceli Linares Palacios no accedieron a tomarse fotos con el equipo de investigación por motivos de seguridad personal, aunque sí dieron su consentimiento para grabar la entrevista. Todo lo anterior es específicamente citado de las grabaciones de audio que ellos nos accedieron y dieron su consentimiento para grabar. Únicamente la licenciada Gloria Elizabeth Hernández accedió a tomarse fotos con el equipo. Y contándole una pequeña anécdota, en la institución educativa en donde yo hice mi bachillerato, había una unidad de apoyo psicoterapéutico. Y es ahí donde yo la reconocí que trabajaba. Y al momento de decirle si ella laboró en esa institución, dijo que sí había trabajado. Y bueno, en ese momento pues se dio una buena asertividad con el equipo porque precisamente ella trabajaba hace 8 años y yo la pude recordar a pesar de que nunca tuve alguna intervención con ella. Sin embargo, ella cambió de trabajo específicamente porque hizo su maestría en psicología clínica y ahora obtuvo una mejor plaza con una mejor paga trabajando en el área forense, específicamente en el centro judicial. Muy bien. Las recomendaciones dadas por la licenciada Gloria Elizabeth Hernández, la licenciada María Araceli Linares Palacios y la licenciada Lidia de López para el equipo investigador y la construcción del instrumento de evaluación es que sea un instrumento comprensible para la población, evaluando impulsividad, ansiedad, autoestima, roles de género y también entre ellos ajustes de pareja. Esto en el aspecto de que sea comprensible para la población. Queremos especificar de que aquellas personas que cumplan los requisitos de ser mayores de 18 años y tengan algún tipo de discapacidad, estos ya no aplican para ser atendidos en el centro de atención psicosocial. Discapacidades como visual, auditiva o que tenga algún tipo de retraso y que sea alto, que tenga alto nivel de peligrosidad, precisamente porque ellos van a trabajar con un grupo en el cual se les facilite la comprensión de las diferentes pruebas y los mecanismos y técnicas que ellos ya han estudiado para poder ejecutarse tanto en la psicoterapia individual como en la grupal. Siguiente lámina. Muy bien. En ese momento les vamos a mostrar nuestro resultado final, que es el instrumento de evaluación para maltratadores. El propósito de este trabajo es presentar la construcción de un instrumento de evaluación para maltratadores considerando las áreas o dimensiones significativas, la cual está compuesta por 4, las cuales son la impulsividad, la ansiedad, la autoestima y roles de género, a partir de los cuales se concretan
37 ítems, el cual lo vamos a ver a continuación, los cuales permiten conocer el grado de peligrosidad que estos representan para la sociedad. En estos momentos vamos a proyectarles el instrumento que hemos elaborado con el equipo. Muy bien. Tiene nuestro encabezado, el logo de psicología, el logo de la universidad. Va titulado Instrumento de evaluación dirigido hacia los maltratadores que ejercen violencia intrafamiliar. Cabe destacar de que algunos puntos nosotros lo hemos agregado, pero es de manera didáctica para que se nos facilite la explicación, pero algunos aspectos como el título de la impulsividad, la ansiedad, el autoestima y los roles de género no van a incluirse precisamente porque los maltratadores, nuestro objetivo es que contesten las preguntas y que no exista una relación con qué variables nosotros queremos evaluar. Se hace una breve explicación, el cual dice de la siguiente manera: por favor, leas las preguntas que representan a continuación y señale con una X el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con cada una de ellas o la frecuencia con la cual representa en los últimos días. Recuerde que no hay respuestas correctas o equivocadas. En cuanto a la impulsividad, tenemos como primer ítem: si llevo experimentando episodios de impulsividad durante 6 meses o más. El imputado, el agresor, puede responder a esta pregunta dicotómica. También, si me pongo impulsivo, puede seleccionar la respuesta que más conviene. Si podría subir un poco, lo vamos a ir presentando. La pregunta 3 dice: cuando me pongo impulsivo o impulsiva, la impulsividad que experimento parece ser de un nivel de intensidad o fuerza que es. Y aquí tiene una serie de respuestas: mayor que las demás personas, el mismo que la mayoría de la gente o menor que la mayoría de la gente. Como cuarto ítem tenemos: cuando me pongo impulsivo, la impulsividad parece durarme, más que la mayoría de la gente, lo mismo que la mayoría de la gente o menos que la mayoría de la gente. En la pregunta 5 esta es una pregunta en la cual se puntúa doble. Ya lo vamos a ver en un cuadro, en donde dice de la siguiente manera: como resultado de mi impulsividad he padecido alguna de las siguientes consecuencias negativas que se citan abajo. Y aquí ponemos que puede marcar más de una opción: incidentes en el sistema legal, como multas de tráfico, encarcelamiento, demandas, dificultades en el trabajo, con los compañeros, los jefes o otras personas que trabajan con esa persona, el deterioro de las relaciones personales como la pareja, los hijos, los amigos, entre otros, la disminución de la capacidad para afrontar situaciones difíciles, problemas de salud como lo pueden ser palpitaciones, sudoración o trastornos del sueño, malestar personal y emocional, que entre paréntesis agregamos preocupación, darle vuelta a los problemas o sentimientos de vergüenza. En la pregunta 6 es una pregunta dicotómica en la que dice: en varias ocasiones mi impulsividad ha sido un obstáculo para alcanzar metas y objetivos importantes en mi vida. La persona responde. Y por último, probablemente tendría más éxito en la vida si dispusiera de un mayor control sobre mi impulsividad. Y la persona vuelve a responder. Esas son las 7 preguntas que engloban el apartado de impulsividad. A continuación, en la pregunta 8 ya son en relación al parámetro de la ansiedad. Como primera pregunta de este apartado tenemos: ¿he experimentado nerviosismo al realizar mis actividades diarias? Y aquí, por medio de una escala de Likert, tenemos 5 opciones de respuesta: todos los días, casi todos los días, ocasionalmente, casi nunca o nunca. Cabe destacar de que las opciones de respuesta solo son diferentes al medir la impulsividad,
pero en la ansiedad y en los demás criterios son las mismas escalas, aunque son diferentes respuestas, como ya lo vamos a ver a continuación. Por lo que estas 5 opciones de respuesta se mantienen en todas las preguntas. Como por ejemplo, en la 10 dice, he presentado dificultad para dormir durante las últimas semanas. La persona responde. La pregunta 11 dice, últimamente he experimentado dificultades para concentrarme. En la 12 me he sentido con miedo a perder el control. En la 13 he presentado problemas digestivos. Eso ya en relación a la psicosomatización. En la 14 he experimentado miedo o ataques de pánico, ya con aspectos cognitivos. He presentado latidos de corazón fuertes o acelerados, otra vez aspectos de psicosomatización. He experimentado dificultades para respirar. Y hasta ahí es el criterio de la ansiedad. Es decir, de que nosotros ahí vamos preguntando acerca de aspectos cognitivos, emocionales, de psicosomatización que van influyendo en una conducta y que se puede considerar como ansiosa. En cuanto a la autoestima, son 5 ítems. Esto fue, nos hemos basado también en la escala de autoestima de Rosenberg, aunque no colocamos los 10 ítems, solamente hemos, a conveniencia del equipo y de la asesoría de los profesionales, nos hemos colocado los que tienen una connotación positiva para evaluar en qué medida están los agresores en cuanto a su autoestima. Y este es un criterio muy importante precisamente porque en la historia de los agresores se puede ver de que muchos de ellos padecen de una baja autoestima, y para poder aliviar toda esa frustración, toda esa ira, toda esa vergüenza, todos esos sentimientos de inferioridad, los manifiestan por medio de la ira o de la agresividad. Y muchas veces al trabajar la autoestima, pues se pueden construir nuevos enfoques de masculinidad en cuanto al poder ejercer una sana autoestima, eliminando todos esos esquemas que ellos han interiorizado. La primera de ellos es, me siento una persona tan valiosa como otras. Existen 4 opciones de respuesta: de acuerdo, muy de acuerdo, desacuerdo y muy en desacuerdo. Lo mismo tiene la pregunta 18, la cual dice, creo que tengo algunas cualidades buenas. La 19 nos dice, soy capaz de hacer las cosas tan bien como los demás. La 20, tengo una actitud positiva hacia mí mismo. Y la 21, en general me siento satisfecho conmigo mismo. Yo creo, compañeros y compañeras, que les ha de sonar todas esas preguntas porque son específicamente del test de autoestima de Rosenberg, aunque no es completo, sino que es un apartado y es estratégicamente colocado con el fin de valorar cuáles son las opciones de respuesta de los agresores, y con base a ello y en relación a los diferentes ítems de los demás criterios poder dar un resultado específico de ese perfil que se está evaluando en ese momento por los profesionales. Por último, y no menos importante, tenemos el criterio de los roles de género. Fue el criterio en el cual se dificultó mucho más, precisamente porque aquí ya va en referencia el aspecto cultural, los aspectos sociales, las relaciones interpersonales que tenemos precisamente en, en la población salvadoreña. Entonces ya está tipificado según a todas esas variables en las cuales conformamos nosotros como sociedad y nación. Entre las primeras está, la mayoría de los hombres que agreden a sus parejas creen que su comportamiento está justificado. Existen 4 opciones de respuesta: de acuerdo, muy de acuerdo, desacuerdo y muy en desacuerdo. Y cabe destacar, compañeros y compañeras, de que aquí ya va en referencia cómo es que
El agresor, por lo general hombre, se relaciona con la mujer que es la víctima. Y algunas experiencias de estos ítems van en referencia a términos peyorativos de las cuales manifiestan los mismos agresores al momento de leerlas y manifestar algún tipo de juicio de valor. Por ejemplo, en la mayoría de los hombres que agreden a sus parejas creen que su comportamiento está justificado. Se ven en personalidades narcisistas y antisociales en donde ellos creen de que ejercer violencia hacia su víctima es porque ella lo merece o lo provoca, como lo va justificando también en relación a otros ítems. El 23 nos dice, lo que ocurre en una familia es problema únicamente de la familia. Aquí ya vamos evaluando el aspecto en el cual el agresor ya va individualizando a su víctima y que ella ya la va alejando de sus redes de apoyo para poder buscar asistencia, ayuda en caso de ser víctima. En la 24 dice, muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a causa de los malos tratos. Es específicamente porque en el fenómeno de la violencia social se da este aspecto de la naturalización, en donde las personas ya ven como normal y aceptan e interiorizan en sus conductas en relación a sus parejas, de que los golpes, los insultos, los maltratos de todo tipo no tienen ningún tipo de secuelas y que si en caso los tuvieran están exagerando. En la 25, si muchas mujeres no fastidiaran tanto a sus maridos, seguramente no serían maltratadas. Usamos este tipo de términos peyorativos maridos a pesar de que nosotros no lo vemos como muy bien en diferentes contextos sociales, específicamente porque tiene que ser entendible para los diferentes agresores, ¿verdad? En la 26 ya va en relación en aspectos de autoestima y dice lo siguiente, la mayoría de los maltratadores son personas fracasadas o perdedores. Muchas personas que agreden y que ejercen violencia intrafamiliar pueden llegarse a sentir y nosotros vamos a tener muy en cuenta ello e interiorizar por medio de una guía de observación o de una entrevista ya específicamente con los profesionales, porque esto solamente es un instrumento que nos ayuda a facilitar el perfil de la persona que ha solicitado este tipo de asistencia. En la pregunta 27 dice, siempre es un delito que un hombre le pegue a una mujer. Para algunas personas, de la misma manera, no dimensionan y no toman conciencia de sus acciones y creen de que no es injustificable de que otras personas emitan juicios en contra de ellos precisamente porque agreden a su pareja. En la pregunta 28, los agresores son personas con graves problemas psicológicos que a menudo no saben lo que hacen. Debemos de ver también qué es lo que entienden ellos como graves problemas psicológicos, cuál es la concepción que tienen en cuanto a salud mental y todos los factores que van englobando en cuanto al agresor y la víctima. También vemos aspectos de género muy graves, como lo es la pregunta 29, que es, las mujeres son inferiores a los hombres. Lamentablemente, muchos hombres agresores creen de que son superiores a las mujeres y que por eso pueden hacer y deshacer a su antojo con ellas. 30. El marido es responsable de la familia, por lo que la mujer debe obedecer. Queremos conocer su punto de vista al respecto y también, ¿verdad? Los términos peyorativos como lo son marido, mujer, es específicamente en relación a cómo el agresor lo va comprendiendo y también lo justifica por medio de los diferentes términos, ¿verdad? El ítem 31 dice, la mujer debe tener la comida y la cena lista para cuando el marido vuelva a casa. Esto es específicamente porque en muchas zonas, en estudios demográficos,
se utilizan este tipo de términos y todavía la mujer está sujeta a las labores del hogar y también a la crianza de los niños, en comparación a otras mujeres que se desarrollan en la ciudad, en donde ya sus funciones están prácticamente equilibradas hacia la de los hombres. Tienen mayor acceso a servicios de educación, salud, asistencia social, al mismo tiempo de que mejora su calidad de vida y disminuye la pobreza. El ítem 32 nos dice: la obligación de una mujer es tener relaciones sexuales con su marido, aunque en ese momento no le apetezca. Es decir, de que el agresor no tiene por consentimiento también la opinión de su pareja al momento de tener relaciones sexocoitales, y muchas veces al forzarlas ya se está incurriendo en abuso y delito sexual. En el ítem 33, una mujer no debe llevarle la contraria a su marido. Esto ya está justificado específicamente por la indefensión aprendida, porque ya la mujer muchas veces, al no llevarle la contraria, prefiere mejor callarse, tener una actitud sumisa y no tener mayor contacto por las debidas consecuencias que ésta puede tener, como son golpes, insultos, maltratos y en algunos casos arrebatos de cólera, en la cual ya es necesaria la asistencia médica por los diversos golpes que ha recibido. En el ítem 34, para muchas mujeres, el maltrato por parte de su marido es una muestra de su preocupación por ella. Es decir, de que si una persona cela, en el caso del agresor, a su pareja, es porque así le está manifestando de esa manera el amor, el aprecio, el cariño, y que no la quiere compartir con nadie más, al mismo tiempo que se está reflejando indicios de celopatía, también de dominio y sumisión, y todos esos agravantes que vulneran los derechos humanos para las mujeres y que representan un grave peligro al estar en relación con estas personas. En el ítem 35, si las mujeres realmente quisieran, sabrían cómo prevenir nuevos episodios de violencia. Una vez más, el agresor viene, ejerce violencia intrafamiliar y ya está justificando las acciones y que se excluye de sus actos. Simplemente la mujer, su pareja, ha tenido la culpa y él no tiene nada que ver en cuanto a la conducta agresiva que le ha desaproporcionada y que ha sido víctima esa persona. En el ítem 36 nos dice: muchas mujeres provocan deliberadamente a sus maridos para que estos pierdan el control y las golpeen. Queremos conocer la opinión específicamente porque muchas personas, en cuanto a la intensidad y la duración de la violencia que ejercen hacia sus parejas, muchas veces no es igual. En cuanto a la desaproporcionalidad, puede ser desde un simple empujón o golpe hasta serios atropellos hacia su dignidad, golpizas, heridas profundas, a tal punto de que se ha requerido la asistencia médica por todos esos daños físicos y también las secuelas psicológicas que todavía no, muchas veces el sistema de salud no integra y que son parte para la integridad de la salud de las mujeres. Y por último y no menos importante, el ítem 37, el hecho que la mayoría de las mujeres no suele llamar a la policía cuando están siendo maltratadas, prueba que quieran proteger a sus maridos. Este es un ítem en el cual las personas ya va en relación a cómo el agresor se comporta cuando ve a la autoridad, que por lo general no suele ser al momento en que está agrediendo a la pareja, precisamente porque sabe, y en algunos casos no, de que es un delito, de que es penado, y es específicamente por cómo hemos ignorado todo este tipo de garantía que tienen los derechos hacia las mujeres y también la normalización en cuanto a la cultura de violencia que es muy característica en este tipo de población.
En esos momentos, volvemos a la presentación. Y aquí brevemente les voy a describir cómo está estructurado nuestro instrumento de evaluación dirigido hacia maltratadores y cómo se va a puntuar en cuanto a los resultados para que se puedan interpretar tanto analítica como sintéticamente, separando tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. En este cuadro vemos las dimensiones del instrumento de evaluación. Tenemos los instrumentos y a la par tenemos los ítems. Podemos ver de que en la dimensión 1, que es en referencia a la impulsividad, va desde el primero hasta el séptimo. En la dimensión 2, que es ansiedad, va desde el 8 al 16. En la dimensión 3, autoestima, parte desde el 17 y termina en el 21. Y en la dimensión 4, que es el más grande, que es en referencia a los roles de género, inicia desde el 22 y termina en el ítem 37. Siguiente lámina. Ok, de acuerdo. Aquí ya de manera sintética es específicamente es lo que les he estado explicando. En las dimensiones que integra el instrumento de evaluación dirigido hacia los maltratadores que ejercen violencia intrafamiliar, fueron seleccionados con base a las entrevistas de los profesionales en el Centro de Atención Psicosocial CAPS. En la dimensión 1, en relación a la impulsividad, se configuró por medio de una escala de Likert. Esto tiene una diferente configuración precisamente porque la impulsividad muchas veces por el tipo de pregunta requiere una respuesta diferente para poder cuantificarla. Es decir, en los ítems 1, 6 y 7, que son preguntas dicotómicas, la puntuación va de 0 a 1, no teniendo como resultado 0 y 1 si el agresor contesta así. En los ítems 2, 3 y 4 tiene una puntuación de 0 a 2, es decir, que tienen 3 opciones de respuesta, puntuando 0 con menos frecuencia que la mayoría de la gente, 1 si contesta con la misma frecuencia de la mayoría de la gente y 2 con la misma frecuencia que la mayoría de la gente. Y por último, el ítem 5 que puede seleccionar más de una opción de cada respuesta que se seleccione con una puntuación de 2. Es decir, de que la persona si solo seleccionó una, solo puntúa 2 y a medida que seleccione más, pues se va multiplicando en 2. Siguiente lámina. Ok, aquí para sintetizarlo dentro de la dimensión 2 que es la ansiedad, básicamente tenemos 5 opciones de respuesta, en el cual si contesta nunca se puntúa 0, si contesta casi nunca se puntúa 1, ocasionalmente se puntúa 2, si contesta casi todos los días 3 y si contesta todos los días 4. Y en las dimensiones 3 y 4 que igualmente están configuradas en escala de Likert pero con 4 categorías de respuesta, muchas veces esta escala de puntuación va de 0 a 3. 0 muy en desacuerdo, 1 en desacuerdo, 2 muy de acuerdo y 3 de acuerdo. Y la calidad de un instrumento depende de sus características psicométricas, las cuales se conocen mediante su confiabilidad y validez, permitiendo conocer consistencia interna del instrumento, la pertinencia y la claridad de los ítems. La confiabilidad se calculó por medio del total de ítems del cuestionario, como lo corresponden a cada dimensión propuesta, los cuales ya hemos mencionado, y en relación a la validez se consultó con 2 expertas para poder confirmar el contenido. Dichas expertas eran profesionales de la salud mental que laboran en el Centro de Atención Psicosocial para Maltratadores en el Centro Judicial Integral de Ciudad Delgado. Siguiente lámina.
Y aquí es donde ya podemos iniciar el análisis, la interpretación analítica, la interpretación sintética con base a la analítica y los datos cuantitativos de todo nuestro instrumento. Aquí tenemos los niveles de intensidad: leve, moderado y severo. Y también tenemos los criterios que conforman nuestro instrumento: impulsividad, ansiedad, autoestima y roles de género. En la impulsividad se categoriza leve si es de 0 a 7, moderado si está arriba de 7 y por debajo de 14, y severo si está arriba de 14. En ansiedad, si va de 0 a menor que 12, moderado si va entre mayor que 12 y menor que 24, y severo mayor que 24. Autoestima se considera leve si va de 0 a menor que 5, moderado si es mayor que 5 y menor que 10, y severo si es mayor que 10. Y por último, roles de género se considera en nivel de intensidad leve si es de 0 y menor que 16, moderado si es mayor que 16 y menor que 24, y severo si es mayor que 24. Cabe destacar de que los puntajes de cada criterio van a determinar el nivel de intensidad y la afección presentado por el agresor que realiza la prueba, y así establecer el grado de peligrosidad que representa para la víctima. Siguiente lámina.